Cuando hablamos de romancero, tenemos que hablar indudablemente de los orígenes. Los orígenes del romancero son medievales y tienen que ver, recuerdan en una de las primeras clases donde hablábamos de la última parte de la Edad Media, que hablábamos del Mester de Juglaría, ¿se acuerdan? Bueno, el Mester de Juglaría está relacionado con el romancero, porque los juglares cantaban romances. Los romances eran formas líricas orales, de transmisión oral, generalmente acompañadas por un instrumento musical. Está relacionada fundamentalmente con en sus orígenes con los cantares de gestas, con la épica, ¿sí? Que también era anónima y de transmisión oral. Tiene que ver también con la construcción del héroe. La épica tiene que ver con justamente con hazañas heroicas. ¿Recuerdan cuando hablábamos en Aristóteles, cuando Aristóteles hablaba de la tragedia, la epopeya? Bueno, la épica está relacionada genéricamente con la tradición del héroe, con las hazañas de los héroes. Estas hazañas eran transmitidas en el género de la épica oralmente. Ese sería uno de los orígenes del romancero, básicamente hablando. El romancero tiene una variedad muy amplia de temática, que va desde la temática amorosa hasta las noticias de la época, porque el juglar de alguna manera iba llevando la noticia de sucesos, acontecimientos que se producían en las comarcas, en las diferentes comarcas, y lo iba cantando y llevando de pueblo en pueblo, y también lo iba adaptando a la circunstancia política o social de cada una de esas comunas. Por otra parte, la transmisión oral hace que esos textos pervivieran a través del tiempo, justamente siendo cantados y siendo reproducidos por los juglares. Es decir, que tenemos un género de origen oral y netamente popular, que fue por primera vez sujeto a la escritura en el Renacimiento. En el Renacimiento fueron las primeras ediciones que se hicieron del romancero popular y tradicional español. Como decíamos recién, es una literatura popular, realmente de claras características populares, que también reproduce, como dijimos, la construcción de héroes. También aparece el tono amatorio, pero es de carácter anónimo, es decir, anónimo y colectivo, ¿no? Porque no es un autor que se borró deliberadamente, sino que es un autor colectivo, porque cuando se va transmitiendo oralmente de juglar en juglar o de generación en generación, va teniendo, obviamente, se van produciendo cambios debido justamente a esta falta de fijación del texto en la escritura. En el Renacimiento es fijado por primera vez en la escritura y se hacen las primeras ediciones impresas. Y es en el Barroco donde de alguna manera se pone de moda lo que estamos en llamar romance de autor. Los autores consagrados escriben romances. Escriben romances de alguna manera replicando la modalidad popular de este romancero tradicional medieval. Dentro de los romances de autor vamos a tener romances de carácter serio, ¿sí? Por ejemplo, tanto Góngora como Lope de Vega escribirán romances serios, replicando de algún modo la temática medieval. Por ejemplo, va a haber romances escritos por López, que son los que proponemos como actividad para esta clase, donde se sigue idealizando algunos elementos que ya estaban idealizados en el romancero popular, por ejemplo, la idealización de tono de temas árabes, ¿sí? De temas musulmanes.
Es decir, que vamos a encontrarnos con un importante grupo de romances escritos en tono serio, ¿sí?, que siguen de alguna manera inscriptos dentro de los valores idealizados del romancero tradicional, y también algunos romances de tipo amatorio, que siguen ese modelo tradicional de corte popular, medieval, del romancero español. Pero vamos a encontrar otro grupo importante de romances que vienen de alguna manera a mostrar una diferencia, a plantear una suerte de ruptura con el modelo clásico del romance tradicional, y que son los romances paródicos. Los romances paródicos se inscriben dentro de lo que denominamos la lírica satírico-burlesca. Esa lírica satírico-burlesca también comprende a la lírica paródica. Y en este caso van a tener como foco la parodia, la reescritura burlesca de romances de autor, como va a ser el caso de Góngora, que reescribe a Lope. Ese es un caso de muchos que hay, o romances de autor que parodian romances anónimos medievales. Es interesante observar lo que dice Sánchez Robaina, que es un crítico especializado en literatura española. Él habla de la construcción, fíjense, de un yo burlesco, un yo autoparódico, un yo que hace foco en sí mismo y de alguna manera se critica y se autoparodia. Esto es muy interesante para observar cómo se construye ese yo. Y muchas veces, como es el caso de Góngora y muy claramente en el caso de Lope de Vega, hay una suerte de construcción de un yo que se autoparodia, es decir, que se pone a sí mismo como foco de la burla. Hay una estrategia discursiva fundamental que es barroca, y es la parodia. La parodia no va a aparecer en el Renacimiento. La parodia es una estrategia discursiva barroca. Va a aparecer tanto en lírica como en narrativa. Ustedes lo verán claramente en el ejemplo más emblemático del barroco, que es Don Quijote de la Mancha. En la lírica, la parodia hace su entrada en fundamentalmente los romances. Los romances paródicos de Góngora reescriben casi de manera como una suerte especular, es decir, de espejo, por ejemplo, el caso de algunos romances de Lope, y también desmitifican los valores del romancero tradicional español. Es interesante tener en cuenta algunos elementos, tener en claro, mejor dicho, algunos elementos característicos de la parodia para poder comprender la construcción de estos textos. La parodia siempre es intertextual, eso lo vamos a ver más adelante con claridad, establece un diálogo, y para Tiniano establece un doble juego de homenaje y profanación. Y creo que en el romancero de autor, en el caso de Góngora, es muy claro, porque por una parte el homenaje es recuperar el texto, traer a colación, dialogar con ese texto, pero lo profana en el momento que lo reescribe y lo desmitifica. Esa desmitificación del texto es para Tiniano lo que sería una profanación. En Góngora, la parodia va a ser un instrumento de renovación de modelos tradicionales. Es importante tener en claro que la parodia siempre es dialógica, es decir, que la parodia es un texto que establece un diálogo, un intertexto con otro texto. Existe un texto A, que es el texto fundador, del cual parte un texto B, que es el texto que parodia, ¿sí? El texto A es el texto parodiado, el texto B es el texto que parodia. El texto B siempre se va a basar en una reescritura del texto A. Siempre es una relación intertextual. Cuando hablamos de parodia,
siempre vamos a hablar de una relación intertextual. La parodia va a presentar siempre diversas modalidades, múltiples modalidades que pueden ir desde los tópicos, las imágenes, los metros, la rima, la disposición estructural. El tipo de discrepancia puede ser semántica, sintáctica, contextual, léxica, y también se pueden dar todas estas cuestiones juntas, imbricadas, interrelacionadas. La parodia nunca es ingenua. La parodia siempre tiene una intencionalidad, ¿sí? Es una actitud deliberada. Por lo general, en el caso que estamos hablando de Góngora, es una actitud deliberada de crítica a géneros o valores que ya han caído en desuso, que ya son de alguna manera inoperantes, que han perdido su función o su vitalidad y que muestran su anacronismo. Lo que hace la parodia en el caso de Góngora plantea la discontinuidad de un género, porque al escribir un romance paródico, de alguna manera va a sellar, va a clausurar ese género en ese momento, o sobre todo el tópico que trabaja ese género. Y va a marcar diferentes etapas dentro de la historia de la literatura. El romance va a ser retomado recién en el siglo XX por Federico García Lorca, también por Miguel Hernández, pero en general ha habido un gran puente de tiempo entre los romances serios escritos por el mismo autor y los romances del siglo XX, con posterioridad, porque los romances del siglo XX también intentan recuperar una mirada popular, ¿sí? Porque el romance siempre está atravesado por su historia de oralidad y de transmisión de generación en generación, ¿sí? Entonces, es una actitud deliberada recuperarlo por la generación del 27, pero también es una actitud deliberada lo que hace Góngora con el cuestionamiento de valores éticos y estéticos que ya carecían de vigencia en el momento que él está escribiendo. La parodia por lo general va a producir humor, ¿sí? La parodia va a tener como efecto producir humor. Este es un humor en muchos de los casos satírico burlesco. Siempre hay una suerte de deformación del texto inicial. Y en esa discrepancia, en ese cotejo entre un texto serio y un texto que reescribe al texto serio, hay una discrepancia que mueve al humor. Ese humor muchas veces va a estar asentado en la ironía, ¿sí? Esta ironía también va a mover al humor y va a mostrar, a poner en evidencia un género o tópicos o determinadas cuestiones que ya van perdiendo vigencia, que ya se ponen anacrónicas. En el caso particular de Góngora, la parodia va a ser una noción de crisis que dispara la reflexión sobre valores, como decíamos, éticos o estéticos, que ya están en decadencia, sobre la mitología, sobre las leyendas y sobre una tradición heroica que también está en decadencia. El género, la matriz genérica del romance va a subsistir, no es transgredida, no hay transgresión genérica. Pero el lenguaje sí va a tener una transformación, porque el lenguaje va a mostrar, a exhibir cómo hay una fosilización de fórmulas léxicas que a través de la palabra, a través de la parodia se van a escenificar. Es decir, la parodia va a exhibir las formas fosilizadas o los lugares comunes donde ha caído de alguna manera la representación del héroe, ¿sí? La representación del amor,
la representación de ciertos personajes idealizados, etcétera, etcétera. Góngora es consciente de ser un lector crítico de la tradición literaria española, y esto lo deja muy claro en sus romances paródicos. Es un lector crítico, esa crítica se va a manifestar a través del uso de la parodia. Decíamos entonces, Góngora se va a convertir en un lector crítico de la tradición española, de la tradición literaria española, fundamentalmente de la tradición medieval, que está vehiculizada por el romance popular oral, que sigue de alguna manera sosteniendo ideales heroicos. El foco de los romances paródicos de Góngora va a ser justamente el ideal heroico, el mito y el amor cortés. ¿Cómo lo hace? A partir de la ridiculización. Corroe la imagen del mundo del ideal épico. Cuando ustedes lean 10 años vivió Belerma, de Góngora, van a observar claramente que todos los elementos que estaban en la periferia, en el romance anónimo popular de la muerte de Durandarte, van a entrar al centro. Es decir, la figura de Belerma, la amada del muerto, que estaba en la periferia, que iba a recibir el corazón del muerto como una ofrenda de amor, y que solo es nombrada una o dos veces en el romance anónimo, en el romance de Góngora, la mujer va a ocupar el centro. Todos los elementos periféricos del romance van a pasar de la periferia al centro. Y valga la aclaración que lo periférico en el romance popular anónimo era la mujer. Entonces, en el romance de Góngora, lo periférico va a ser protagónico. Y así las viudas de los héroes, tanto como Doña Alda como Belerma, van a pasar a ser protagonistas del romance. Van a tener su propia voz. Doña Alda va a tener la voz que incita a Belerma a disfrutar de la viudez y de la ausencia del héroe. Van a recuperar voz, van a obtener voz y van a pasar al centro de la escena poética. Esto es muy importante. Y en cuanto a los procedimientos, ustedes van a ver que hay una retórica que ostenta el artificio. Esto es muy interesante. Hay acumulación, hay distorsión, hay contraste, hay hipérbole, hay antítesis. Todo esto hace que el mito se objetive, es decir, se distancie. Ya la historia del héroe se va alejando, se va haciendo más ficcional y muestra, en esta idea de mostrar algo, de exhibir, de exponer, el anacronismo. Para finalizar, los invito a que lean, sería 4 romances, porque estos romances están en diálogo, que es La muerte de Durandarte, al que me refería recién, anónimo, perteneciente a los romances de transmisión oral, medievales, y 10 años vivió Belerma, de Luis de Góngora. Observen ustedes cómo dialogan estos textos, cómo dialoga fundamentalmente el romance de Góngora con el de Durandarte. Recuerden siempre que la parodia es una reescritura, ¿sí? Hay un diálogo intertextual. El segundo ejercicio de lectura va a ser el diálogo que establecen el romance de Lope de Vega. Fíjense que en este caso la parodia se va a dar entre dos autores contemporáneos, que es Ensíllenme el potro rucio, del Lope de Vega, que trabaja toda una suerte de idealización del tema musulmán, con Ensíllenme el asno rucio, que es el texto que parodia Góngora. Observen el diálogo que existe y observen cómo funciona la parodia,
¿sí? Recuerden este diálogo intertextual. Observen cómo es la intención de desmitificar, de romper con el mito, tanto el mito épico como la idealización por parte de Lope, cómo en la reescritura se degradan ciertos elementos que estaban idealizados en las poéticas tradicionales. Esto me parece muy interesante para caracterizar de manera amplia la poética de Góngora, porque siempre quedamos con una imagen de un Góngora demasiado solemne. Cuando leemos sus romances paródicos vemos otra perspectiva de Luis de Góngora.